Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe. Estamos aquí con ustedes otra vez y es un gusto. Hoy voy a ayudar yo de anfitriona a Luz Soto y les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y aquí conmigo también está Daniuska Turiño. Hola, ¿cómo están? Ay, Daniuska, ya llevaba mucho tiempo que no te teníamos. Atrás del vidrio es Miguel Muñoz, que nos ayuda a poder tener todo esto en el aire para que puedan escuchar y acompañarnos hoy. El tema de hoy se trata sobre el Domingo de Pentecostés. Muchos se preguntan, pues, ¿qué es Pentecostés y qué es lo que celebramos, desde cuándo se celebra todo eso? Y vamos a hablar un poquito sobre eso, pero lo más interesante es que la lectura en la que nos vamos a enfocar es la lectura de Ezequiel, capítulo 37, de versículos 1 al 14. Y va a ser interesante y les pedimos paciencia porque se va a tomar un poquito para poder nosotros hacerles la conexión de una historia del Antiguo Testamento y cómo se relaciona con el día de Pentecostés en Hechos, capítulo 2, cuál es el nacimiento del movimiento de la iglesia cristiana. Vamos a hablar de eso y es un tema muy emocionante y estamos bien emocionadas de estar aquí con ustedes con este tema. Vamos a empezar con oración y luego nuestra querida Daniuska nos va a leer Ezequiel 37, 1 al 14. Vamos a nuestro Padre en oración. Padre, te damos las gracias por este día y por esta oportunidad de poder traer tu palabra a aquellos que nos escuchan. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que se mueva en todos los que escuchan y también en los que hablan, y que sea tu Espíritu Santo el que traiga vida nueva a aquellos que están secos y necesitan de ti, de tu agua viva, de tu aliento vivo, de todo el Espíritu que nos das en tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Él. Amén. Amén. Bueno, hermano, como dijo mi hermana Luz, ahora vamos a leer la lectura de Ezequiel, el valle de los huesos secos. La mano del Señor vino y se puso sobre mí, y en el Espíritu del Señor me llevó hasta el valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vuelta y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice: huesos, voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como me lo ordenó. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones, y que se cubrían de carne, y que se iban vistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, profetiza al Espíritu, háblale, y dile que así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida, y se pusieron de pie. Era un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Por eso profetiza y dile que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo mío,
Voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de sus sepulturas para traerlos de nuevo a la tierra de Israel. Todo esto es muy interesante de escuchar. Es una visión que Dios le dio a Ezequiel, pero fue una visión tan fuerte. Imagínate nomás el ruido, el ver todo esto, fue algo muy sorprendente para Ezequiel. Pero una pregunta, ¿qué tiene que ver este valle de huesos secos con Pentecostés, el día de Pentecostés que está encontrado en el 2 capítulo de Hechos? Un poquito de historia de contexto es que la celebración de Pentecostés fue un festival que Dios instituyó en el Antiguo Testamento y normalmente se celebra 50 días después de la Pascua. La Pascua también fue un festival, una celebración instituida por Dios que fue para celebrar la liberación de Israel cuando salieron de Egipto después del último día, que fue cuando todo primogénito murió. Era la última plaga de las 10 plagas que se vino a Egipto, con Moisés y Aarón, que le dijeron al faraón, suelta a la gente de Dios, y no lo hizo, ¿verdad? Esta última plaga, una de las cosas que Moisés le dijo al pueblo de Israel, según como le dijo Dios, es que mataran a un cordero, que era un cordero sin mancha, ¿verdad? Y que pusieran la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Sí, los dinteles de la puerta, y que estuvieran listos, ¿verdad? Que estuvieran vestidos, que todas sus cosas estuvieran listas, que se comieran su cena parados, porque en cualquier momento Dios los iba a soltar. Y esa noche pasó el ángel de la muerte, y cada vez que se encontraba en una casa que estaba cubierta la puerta con la sangre del cordero, se brincaba la casa. En inglés se dice Passover, ¿verdad? Se pasaba la casa. Y fue esta última plaga donde el faraón por fin soltó al pueblo de Israel. Les dijo, váyanse. Y duró 40 años antes de que ellos pudieran celebrar la Pascua, porque estaban perdidos allá en el desierto. En el desierto. ¿Verdad? Uh-huh. Pero cuando ya entraron a su tierra prometida, cuando estaban perdidos en el desierto, cuando entraron por fin después de 40 años a la tierra prometida, se celebró la Pascua. Pero de 50 días después entró el festival de Pentecostés, que viene siendo el festival de la cosecha. Es muy interesante ahora cuando ves en el Nuevo Testamento estos festivales, porque a Jesucristo murió en Pascua, uh-huh, porque Él es el Cordero, cual sangre cubre todo pecado, para nosotros poder vivir y no morir. Y luego 50 días después viene el Espíritu Santo sobre todos los apóstoles, todos los discípulos, todos los creyentes, y empiezan a profetizar en lenguas. Corrígeme mi español si necesitas, porque sí. No, te estoy oyendo, Luz, y me siento tan motivada por ese suceso que nosotros queremos que nuestro pueblo, nuestra gente, el que está perdido, oiga. Jesús se convirtió en el Cordero perfecto y prometió también, vino después, 50 días después, el Espíritu Santo, que Él tanto había dicho que no iba a dejar solo. Nunca. Y lo más hermoso es esto, Daniuska, que en bajar el Espíritu Santo, los apóstoles se llenaron de ese Espíritu y empezaron a predicar las buenas noticias, lo que Jesús hizo, y al final de un día, 3,000 fueron bautizados. ¡Qué cosecha tan más grande! Todo eso en el Antiguo Testamento era simplemente un eco de lo que venía, lo que era verdad. Es algo hermoso que Dios nos dio. Y aquí estamos en Ezequiel, con ese valle de huesos secos. Dime, ¿cómo crees tú que eso tiene que conectarse? ¿Cómo se conecta con...? Es otra promesa más que Dios dio
Es como tú me dijiste ahorita, es un eco de lo que iba a pasar y a suceder el día de Pentecostés. Una manera hermosa. El pueblo de Israel, como dice la palabra de Dios, dice que estaba muerto porque había perdido todo tipo de esperanza. Pero Dios, a través del profeta Ezequiel, hizo la obra, hizo esa maravilla tan bonita. Profetiza, y profetiza es predica, lo que yo te voy a decir. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron conocidos como la boca de Dios. Sí. ¿Verdad? La palabra no era de ellos. Ellos simplemente abrían la boca y decían lo que Dios les decía. Uh-huh. Y siempre toda profecía empezaba con el Señor, nuestro Dios, dice. Uh-huh. ¿Verdad? Y aquí tenemos eso. Aquí están 3 cosas que estamos viendo en esta lectura de Ezequiel, esta visión, y cómo se conecta no solamente al segundo capítulo de Hechos, pero a nuestra vida hoy. Y la primera es los huesos secos. Tenemos un valle lleno de huesos secos. Si ponemos atención, como dice Ezequiel, que todos estos huesos se hicieron cuerpo, y cuando el Espíritu entró, se levantaron, y fue un ejército muy grande. Entonces imagínate nomás. Uh-huh. ¿Cuántos huesos estamos hablando? Cada cuerpo humano tiene 206 huesos. Sí. Estamos y si es un ejército, son muchos huesos. Miles y miles de huesos. Y estamos hablando de huesos que están secos. Cuando la palabra seco se usa, quiere decir no tienen nada de vida. Es algo que está al punto de... Bueno, pues el siguiente paso para estos huesos es convertirse en polvo, ¿verdad? Y todos estos huesos nos representan a nosotros, representan la humanidad. Mira lo que dice, antes que siga, mira lo que dice cuando ellos recobran vida. Dice aquí, nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Y eso que tú dices, que cuando uno siente esperanza, cuando uno se siente desesperanzado, cuando uno se siente que ya dice hasta aquí, cuando ya el pueblo de Israel vagó 40 años sobre el desierto porque empezaron a desconocer las promesas y todo lo que había dicho Dios. Y eso pasó en aquella época. En esta época que el mundo está tan convulso, mucha gente pierde las esperanzas. Pero por lo general miramos a otro lado y nuestros huesos se van secando, van perdiendo vida, la vida esencial, la vida espiritual. Y entonces se habla mucho de eso. Dios promete que lo va a sacar de su sepulcro y le va a dar una vida nueva. Y eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Eso es la evidencia que Dios nos dio en la resurrección, no solamente de Cristo, pero la resurrección de todo aquel que cree en Él, porque en Cristo hay vida. Amén. ¿Verdad? Él es ese espíritu que llena de vida a estos huesos secos. La palabra de Dios da vida. Eso es una de las cosas que me encanta cuando conectas tú las historias a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una de las conexiones es que en toda historia que tiene que ver con el movimiento de Dios, la palabra de Dios. Dios dice, porque después de todo así se creó la creación. Había nada, era un vacío. Dios habló y dijo que haya luz. Y hubo luz. Ahí es donde estamos entrando ahora. Tenemos a Ezequiel aquí parado en un valle de huesos secos. Y no solamente lo está viendo así de lejos, el Espíritu lo llevó a rodar, a rodar y a darse cuenta qué tan secos estos huesos. Y le preguntó una pregunta que para algunos de nosotros parece retórica, ¿no? ¿Crees tú que estos huesos pueden vivir? No pueden porque están bien secos, no hay nada en ellos. Pero Ezequiel conoce a Dios. Y la respuesta que dio fue la respuesta que a veces nosotros nos falta dar.
¿verdad? La respuesta donde le dijo es que solo tú sabes. Ujú. Y a veces nosotros sí le decimos a Dios, no se puede, le da esto no tiene solución, esto no vamos a poder cambiar, pero solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Sí, y aquí en la palabra que Dios le dice a Ezequiel que hable, diles a estos huesos, diles. Y Ezequiel obedeció. Me pongo a pensar cómo se sentiría Ezequiel, porque a veces me pongo a pensar si Dios me dice, háblale a esta pared. Dios, lo que pasa es que nosotros vemos a Dios, muchas personas ven a Dios y Dios es más grande que todo nuestro problema. Y si Dios te dice, habla a la pared, háblale a la pared, que te digan loca. Exactamente. Háblale a la pared. ¿Verdad? Con Ezequiel, estoy emocionada aquí porque con Ezequiel se dio una promesa que cuando tú me la conectaste, fíjate, hicimos el estudio bíblico la vez pasada, pero ahora cuando tú conectaste esas dos cosas, veo una promesa cumplida que yo no ataba. Y veo una promesa cumplida de cómo Dios habló en Ezequiel en el Antiguo Testamento y cómo se ve su promesa cumplida en Jesucristo. Eso es lo más hermoso de poder estudiar la Biblia completa y no en pedazos, Daniuska, que cuando empiezas a atar todo lo del Antiguo Testamento te vas dando cuenta que esto es exactamente lo que Dios te está diciendo. Esto es lo que yo te prometo. Esto es lo que yo voy a cumplir. Y en Jesucristo está todo cumplido. Él es... A mí me encanta como Juan dice en su primer capítulo, la palabra... Todo vino de la palabra, nada de lo que ha sido criado fue criado fuera de la palabra, y la palabra se hizo carne, y la palabra caminó entre nosotros. Todo el Antiguo Testamento es una historia de Jesucristo. Él estuvo allí en todo eso, pero después se convirtió en carne y hueso para caminar entre nosotros. Es una de las cosas más hermosas que vemos ahora, porque tenemos... El domingo pasado, la ascensión de Cristo, y no lo vemos entre nosotros físicamente, ¿verdad? Pero Él está en nosotros. Él está en nosotros en su espíritu, y aquí estos apóstoles, estos seguidores de Él que duraron días escondidos dentro de su cuarto, sí, ahora están libremente, no solamente predicando de lo que hizo Jesús, pero de lo que le hicieron a Jesús y de cómo eso fue para cumplir las promesas del Mesías, de la venida del Mesías. Como ellos mismos le dijeron a todos los fariseos, a los saduceos, ustedes que crucificaron a Jesús, eso fue voluntad de Dios, porque eso era necesario para nosotros poder ser perdonados y dar vida nueva. Aquí es lo que tenemos ahora, la palabra de Dios, hablada a través de Ezequiel, y da vida nueva. Tenemos vida nueva ahora aquí, este ejército. ¿Cómo aplica eso a nosotros? ¿Cómo aplica eso a nosotros? Yo era un montón también de huesos secos. Yo era un montón de huesos secos, llena de problemas, llena de vicisitudes como cualquier ser humano aquí en la tierra. Y mirando para la dirección incorrecta, tratando de resolver yo misma mis propios problemas, yendo a lugares para que mis problemas se resolvieran, y sin embargo, cuando me dieron la posibilidad, una gente como Ezequiel me dio la posibilidad de mirar en otro rumbo, mi cuerpo, mis huesos secos se empezaron a llenar de tendones, de piel, hasta que sopló el Espíritu de Dios sobre mí. Y quiero hacer eso también con otra persona que también esté en ese proceso de sus huesos secos. Y eso es lo que aprendemos nosotros a través de Ezequiel y a través de los apóstoles en el segundo capítulo de Hechos, que es la palabra. La palabra de Dios es lo que da vida. No somos nosotros. No, exacto. No es nuestra historia, y es grande cómo Dios cambia nuestras vidas, porque eso es lo que Él se dedica. Pero es lo que Dios hace, lo que Él es. Él es un Dios que cumple promesas, no solamente las hace. Nosotros conocemos muchas personas que hacen promesas, sí, ¿verdad?
pero son pocas las personas que las cumplen Que cumplen. 100%. Pero Dios sí, Él es el cumplidor de promesas y Jesucristo es la combinación, lo que viene siendo el punto central de todas esas promesas hechas y cumplidas. En Él tenemos la evidencia del amor de Dios. Cuando Dios le dice a Ezequiel, dile a mi pueblo que yo les abriré sus sepulcros, yo voy a abrir la tierra, los sacaré de donde están enterrados en su pecado, enterrados en los errores que no cometieron, los errores que se dieron cuenta que hice mal o no quisieron tomar esclavizados. Todo esto, lo que nos mantiene exactamente esclavizados, amarrados, yo los soltaré. Sí. Yo los soltaré y les daré vida nueva. Les daré un aliento nuevo y vivirán como mi gente, mi pueblo. Y eso para nosotros los que seguimos a Cristo no quiere decir que es una vida fácil. No. Más bien es prometida que va a ser difícil, porque después de todo somos personas de vida viviendo en un mundo que es una, ¿cómo se dice? Morgue, el lugar donde llevan los cuerpos en el hospital. Morgue. Vivimos en un mundo que es un morgue. Y eso es una urgencia de darnos cuenta que nosotros, porque cargamos el Espíritu y cargamos la palabra de Dios, nosotros necesitamos contar lo que Dios ha hecho, porque estamos rodeados de gente de huesos secos, estamos rodeados de gente que no conocen a Dios, y nosotros ya sabemos que es una vida de abundancia. Es una vida de abundancia y no de abundancia como el mundo ve la abundancia. Cuando uno ve lo espiritual de Jesucristo, cuando Él te sopla esa vida llena de amor y de cosas que no entendemos, empezamos a amar más de lo que sabemos y queremos, que esta experiencia que estamos viviendo la vive otra persona, para que conozca que solamente no está solo, para que conozca que su esclavitud puede cesar, para que se sienta libre a través de Jesucristo, de amarlo y de querer llevar su palabra a otro. Porque cuando tú conoces a Jesucristo, cuando tú conoces la palabra viva de Dios, de verdad que te transforma y te cambia. Y eso no quiere decir que vas a dejar de ser tú, no vas a dejar de ser tú. Siendo tú mismo, Jesucristo te conoce a ti como persona. Y Él te va a enseñarte a amar a ti, a Luz, a Daniuska, a Miguel, a ti, hermano, que nos estás oyendo. Él te va a transformar también. Te soltará de todo aquello que te mantiene, que te saca la vida de tus huesos. El coraje de lo que te han hecho, el resentimiento, la amargura, todo eso está pesado. Sí. Carga. Es una carga. Y es lo que Dios nos suelta de eso cuando nos suelta de nuestro pecado a través de Cristo, a través de esa palabra que se convirtió en carne y hueso y que sufrió la muerte que nos pertenecía a nosotros y que venció esa muerte en el campo de la muerte, ¿ok? Hasta eso, el que entró al infierno a declarar victoria y acá dejó vacía la tumba. Nuestros pecados nunca más ser encontrados por aquel que sí puede contarlos contra nosotros. Una de las cosas que uso yo para recordarme, porque sabes que vivo en un mundo donde el enemigo, Satanás está. Por eso hay que leer siempre Efesios, hay que revestirse con la armadura de Dios. Por eso Dios nos enseña tantas cosas. No es fácil, como dijo ahorita Luz, seguir a Cristo, porque Satanás, cuando Cristo te rescata, él empieza a atacarte con más severidad para que lo vuelvas a dejar. Pero una de las cosas también que nos dejó Cristo fue la armadura de Dios para combatir todo eso. No nos deja solo, no nos deja solo. Nunca nos va a dejar solos, siendo sus hijos, nada nos separará de Él. Amén.
será algo que es una pelea, pero al mismo tiempo Dios siempre rescata y Él pelea por nosotros. Y a veces hasta queremos nosotros hacer esa pelea y bueno, pues si quieres pelear está bien, pero nosotros no vamos a ganar y por eso sabemos con certeza y recordarnos una y otra vez que Dios va delante de nosotros y Él pelea por nosotros. Y es algo que Él nos da en Cristo, en hacernos un cuerpo vivo, lleno de espíritu, de aliento de Dios. Somos ejército en un mundo donde hay batalla, donde hay pelea, donde la situación es vida o muerte, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos da este espíritu. Celebramos esto el domingo de Pentecostés porque ese espíritu que le dio Dios a estos huesos secos en Ezequiel y a estos apóstoles miedosos y insertos que no sabían qué iban a hacer. Y esos hombres fueron y cambiaron el mundo. El mundo. Lo cambiaron y mayoría de ellos a punto de muerte. Y estamos nosotros en este mundo donde más y más Satanás está así al aire libre, abierto. Y ¿saben qué, hermanos? La mejor manera de pelear esto es mantenernos en Cristo y movernos cuando el Espíritu nos dice muévanse. Hablar cuando el Espíritu dice habla y quedar en silencio cuando el Espíritu dice, sabiendo que después de todo Dios tiene control de todo. De todo. Que Dios, hasta eso, que Dios le dio permiso a Satanás porque Satanás tiene que pedir permiso. Pero hermanos y hermanas, esperamos que estas palabras sean palabras de aliento para ustedes. Esperamos que si no están yendo a una iglesia, por favor, vayan. Es importante juntarse con el cuerpo de Cristo, con sus hermanos y hermanas en Cristo, porque una guerra no se pelea con una sola persona. Se necesita el ejército, y el ejército los necesita a ustedes y ustedes a ellos. Si no tienen iglesia, por favor, están invitados a venir con nosotros en San Pablo Lutheran Church, la misma dirección que aquí con Islera Lutheran Mission, cual se va a mencionar al final de este podcast. Nos encantaría tenerlos con nosotros. Tenemos servicios a las 11 de la mañana y sería un gran placer poder sentarnos y a orar con ustedes, a platicar con ustedes, a contestar preguntas. Daniuska y yo somos de esas personas que nos encanta poder enseñar lo que Dios enseña en las Escrituras y cómo eso tiene que ver con nuestra vida hoy. Daniuska, ¿nos cierras en oración, amor? Sí, y les repetimos, nos encantaría que vinieran para juntos seguir conociendo a Cristo. Y vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este momento que nos has dado para compartir tu hermosa palabra. Gracias por permitirnos, Señor, y que esta palabra, cualquier persona que oiga este podcast, Señor, se le graben en su corazón. Si esta persona es una persona como éramos nosotros, llena de huesos secos y que se le están secando sus huesos, yo lo invito a cualquier iglesia a oír la palabra, a conocer a Cristo, Señor. Que tu palabra sea derramada, Señor, en los oídos que te necesitan, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 300-01 South Schutz, El Paso, Texas, o llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.